Investigar la vida y obra de Gilberto Márquez. Sí. ¿Nos puedes decir un poco cuál es tu impresión? Bueno, pues sí, pues es algo muy intenso, muy profundo la impresión que queda, porque al ver el sufrimiento que hubo en Europa y cómo Hitler fue dominando muchos países, pues ahora valoramos más, ¿no?, la misión que tuvo Gilberto Márquez y otros diplomáticos de México, al ver las condiciones que imperaron, ¿no?, porque visitamos un campo de concentración en Alemania y visitamos un campo de internamiento y deportación en Marsella, Francia, y vimos que los temas todavía están heridas abiertas, o sea, esto no se ha cerrado. Este campo de Belle, cerca de Marsella, Francia, apenas lo abrieron hace 2 años, o sea, quiere decir que el dolor que se causó ha sido muy grave, muy profundo. Y por eso pues se me hace más destacado lo que hizo con su Gilberto Bosques y el grupo de mexicanos que estaban con él. Tú hablabas del frío. ¿Qué? Pues sí, nos tocó frío, estaba todavía el invierno, está todavía el invierno en parte de Europa, y pues este frío se siente aún más al estar en un campo de concentración como este de Sachsenhausen, que está cerca de Berlín, que además es un campo de concentración que sirvió como modelo. Ese fue el modelo que ellos utilizaron para controlar y llevar a cabo la violencia en contra de judíos, que al principio los campos de concentración no eran de exterminio, eran lugares de detención, ¿no? Entonces este fue el primer lugar que tuvieron para hacer este modelo de control de los prisioneros y hacer una cárcel que no era cárcel, porque en una cárcel hasta los presos tienen derechos, ¿no? Y aquí no había ningún derecho. Entonces entramos y sí, la sensación fue muy fuerte, hacía frío, estuvimos ahí varias horas grabando las diferentes áreas, son áreas de muchas hectáreas, ¿no?, porque ahí también había cuarteles de la SS, el centro de entrenamiento de la SS estaba ahí, había lugar para 3.000 soldados o personal militar nazi, y el área de prisioneros del campo estaban las barracas. De hecho entramos a las barracas, tuvimos un acceso hasta el interior de las barracas, y Constantino Arizmendi estaba muy impresionado porque él fue a Auschwitz y fue a otros campos de concentración, dijo que nunca había podido ver una barraca real. La pudimos ver, y finalmente la zona Z, que así le llamaban en aquel tiempo, donde mataban a la gente. Ahí mataron a 10.000 soldados rusos, y al momento de llegar a esa zona sí sentí un shock, así como que me detuvo casi de entrar, porque era como un área aislada después de una gran explanada de varias hectáreas. Llegamos ahí y la sensación fue muy fuerte. De ahí pasamos a un área que se me hizo aún más difícil, que fue el área de unas como habitaciones con un pequeño techo. De hecho ahí el director pedagógico de ese centro y memorial me dijo: pues, aquí ya no me permites nada, aquí ya no vamos a hacer entrevista, porque esto es un lugar de recuerdo, también es un cementerio, es un memorial. Entonces aquí en silencio. Entonces entramos a esa parte del lugar y sí fue muy impresionante. Ahí fue donde el estómago se me revolvió, o sea, me tuve que alejar porque fue muy fuerte, ¿no? Con el frío te da mucha hambre y te da mucha sed, y en ese momento se me quitó todo, ¿no? Pues, sentí el rechazo porque ahí mataron a muchísima gente. Ahí había una cámara de gas cuando apenas empezaban estos procedimientos. Había un cuartito que ya no se ve nada, pero me dicen que ahí metían un preso tras otro, ponían en un hoyo, ponían un arma y la disparaban. Entonces ni ellos mismos sabían quién era el que estaba disparando, ¿no? Es decir, ahí estuvieron desarrollando métodos para matar gente en mucha cantidad de prisioneros, ¿no? Y después había un crematorio portátil. O sea, cosas que yo no sabía que existía en un crematorio portátil. Ahí leí, pues para quemar a los cadáveres ahí, poder quemar a todas las personas que mataban. Porque ahí había una plaquita que decía que ahí se llevaban los cadáveres a Berlín a un lugar para incinerarlos, pero un día llevaban los cadáveres,
se cayeron varios de los ejecutados, se cayeron en las calles de Berlín y ellos querían ocultar lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces dijeron, no, pues ya no los podemos traer a Berlín, los tenemos que cremar aquí mismo donde los matamos. Entonces desarrollaron los crematorios portátiles. Entonces sí fue impresionante. Luego en esta gran explanada que te digo que es el campo de Sachsenhausen en Alemania, hay una parte que era la cocina de los presos y desde afuera la ves y parece que no hay nada, pero entras y ahí está gran parte de la exposición. Ahí puedes ver una película y en la exposición, al final de esa exposición, están los nombres de toda la gente que murió ahí. Quizá no saben todos, pero muy buena parte. Y por ahí pasaron 200,000 personas y murieron de ellas alrededor de 40,000. Y no era campo de exterminio, era campo de concentración. Otra cosa que me impresionó mucho ahí es los homosexuales que les ponían una marca rosa, si no mal recuerdo, y algunos de ellos les hicieron operaciones de cambio de sexo. Entonces ahí venían los documentos donde supuestamente el preso autorizaba esta operación. Ese era uno de los documentos que había. Entonces, después de ver esto, entonces es como lo pienso plantearlo un poco en el programa que estamos elaborando, ¿no? Escribiendo, que es la gente que venía huyendo en Europa de esto es a donde llega Gilberto Bosques, no llega a París. Estuvimos afuera de la Embajada de México en París porque ahí es donde empieza él a trabajar y empieza a dar ahí las visas, se convierte en el cónsul general de México, empieza a dar a gran cantidad de visas, visas que estas 40,000 visas que dio, entre 30,000 y 40,000 visas, no fueron para que la gente viniera a México, ahora ya lo entendí un poco más, sino que fue para que la gente se pudiera mover, incluso de un país a otro. Incluso gente pudo llegar a regresar a combatir a la resistencia, Yugoslavia, Italia, a varios lugares, con las visas de México, con las visas de Gilberto Bosques. Y sí fue como ir a cerrar estos ganchos, digamos, que tenía yo en México ya con algunos entrevistados acá, irlos a cerrar allá de qué había pasado en Marsella, ¿no? En Marsella se tuvo que trasladar porque Francia se dividió, la mitad ya está totalmente dividida, la otra mitad casi, pues se tuvo que ir a Marsella Gilberto Bosques. Ya estuvimos en uno de los edificios, no se sabe, hay una confusión ahí con los números, pero al parecer ahí fue el edificio donde estuvo trabajando Gilberto Bosques. Entonces fue la verdad muy emocionante. En Alemania hay mucho interés por él. Asistí a una conferencia en la Embajada de México en Berlín y había mucha gente en la conferencia, había gente mayor y había algunos sobrevivientes que recibieron visa de Gilberto Bosques. Algunos no sé ni cómo la recibieron, pero fueron a dar allá, fueron a dar a México, ¿no? Algunos alemanes judíos fueron a dar a México, vivieron unos años en México, aprendieron español, trabajaron, porque además dicen cuál era también la característica de estas visas, a diferencia de otros países, que estas visas nos permitían trabajar, ellos podían trabajar en México, pues por eso muchos países se unieron en México. Y obviamente también fuimos al gran evento que queríamos asistir, que fue la exposición Gilberto Bosques, la última huida a México. Bueno, no se llama Gilberto Bosques, la última huida a México. Está en la Academia de Artes de Berlín, prácticamente frente a la puerta de Brandenburgo, que es un lugar muy muy importante, es como el centro de Berlín. Ahí está la exposición, un lugar así increíble, magnífico. Y visitamos la exposición y vemos toda esta labor de recuperación que se ha hecho, ¿no? Con familias, testimonios, gente famosa, como los padres de Susan Alexander, y gente desconocida totalmente, que nunca fue famosa, pero sufrió lo mismo que los que hicieron famosos, ¿no? Qué impresionante. Muy ¿Qué impresionante. aprendiste sobre Gilberto? ¿Qué aprendí? Que sí, su persona. aprendí que realmente sí fue más allá de una función burocrática, mucho más allá. Fue más allá de lo que hubiera hecho cualquier diplomático. Pocos diplomáticos como él en el mundo, yo creo. En la Segunda Guerra Mundial hubo varios, o sea, ahora sabemos que hubo varios que ayudaron, pero el compromiso de él fue así como muy especial.
que sí fue muy difícil trabajar, las condiciones que trabajó, o sea, haber montado estos albergues. Fui al castillo de la Reina, donde estuvo uno de los albergues que puso Roberto Bosques. Increíble, porque el lugar ahora se dedica también a dar protección a niños con problemas de niños maltratados. Entonces, ahí donde Gilberto Bosques rentó un lugar para dar protección a refugiados, principalmente españoles que van saliendo de la guerra civil. Era un castillo. Es un castillo, de los dos castillos que rentó Gilberto Bosques, uno se conserva, el otro es como ya una empresa privada, pero este se conserva y hay 70 niños viviendo, ¿no? Que es increíble, porque allí hubo como 800, 900 personas viviendo, donde se les dio alimentación, se les dio servicio médico. Encontré un álbum de fotos que será algo que mostraremos en nuestro programa. ¿Dónde lo encontraste? Ahí en ese lugar. ¿Sí? Escrito en español, sí. ¿Qué crees? Trabajamos en varios idiomas: francés, alemán, inglés y español. Digo, yo no hablo todos esos idiomas, pero tuvimos testimonios en los 4 idiomas. Y Gilberto Bosques se excedió, ¿no?, en sus funciones. O sea, él no era nada más lo que en este momento Pues sí. le decía al gobierno. Exacto, sí, en algunos momentos incluso algunos testimonios dicen que ya le ordenaban que él ya no diera visas o que hasta ahí lo dejara. Y no, él seguía adelante. Él seguía adelante con la ayuda de la gente. Sin embargo, pues el gobierno de México también tuvo que aprobar cosas muy complicadas, como él manejó una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque había que mover los refugiados, la gente que salía, y llevarlos a los barcos. Había que mantener estos lugares que mantuvo estos castillos. Y pues muchas veces el dinero no llegaba del gobierno de México, el dinero llegaba de asociaciones de ayuda a los refugiados. Entonces, él cuando es detenido, cuando pidió un recibo de ese dinero. Sí. Y ahora, desde el punto de vista judío, muchos dicen que no ayudó a la gente por ser judíos, sino por ser como refugiados políticos, pero sí hubo gran cantidad de judíos. Sí, por supuesto. Sí, pues varias de las entrevistas que hemos hecho son personas judías, por ejemplo, la familia de... ¿Cuántas personas judías hay? Pues por lo menos fueron 1000 alemanes y austriacos. Eso era una buena cantidad de judíos, la mayoría de estos judíos. Más nosotros más de 30,000, debe haber muchos judíos también. Pero él no los vio como judíos. No, él por ahí exactamente, tengo una de las entrevistas donde dice que él no veía si era... No, que recordar, pero no ha hecho como 15 o 20 entrevistas. Él no veía si era judío, si era protestante, si era católico. Él veía que era una persona que estaba en peligro y que ya había sufrido lo indecible, o que ya le habían matado a su papá, o ya le habían matado a su abuelo, o ya se lo habían llevado a Auschwitz, etcétera. Y entonces la gente estaba huyendo y estaba desesperada. Pero sí se calcula que fueron como 1000 personas parlantes. La mayoría de esos 1000 yo pienso que eran judíos. Los que Dios dice, ¿sí? Y de estos llegaron a México alrededor de 300. Lo que dicen los investigadores, alrededor de 300 establecieron. ¿Y cuántos países visitaste? Visitamos Alemania y Francia. ¿Y cuántas ciudades? Las ciudades fueron París, fueron primero Berlín, luego Bonn, de ahí fuimos a Marsella y a París. Básicamente 4 ciudades. 4 ciudades. ¿Y en qué punto de tu investigación te encuentras ahorita? Ya escribiendo el guión y ya preparándonos para editar el programa, haciendo ya un par de entrevistas para concluir. Perfecto, pues mucha suerte, Miguel. Muchas gracias por el apoyo y trataremos de hacer este programa y otro más, a ver si se puede, en los meses próximos, porque sí, la logística es complicada. Muchas gracias. Gracias.